Hola, soy Alberto Ventura, socio del área de proyectos de infraestructura y recursos naturales de Miranda y Amado. Y este es Ecopod, un podcast sobre temas y noticias relevantes de derecho ambiental a nivel nacional e internacional. En este noveno episodio tenemos un invitado especial, un gran amigo, Cristóbal Gil, abogado especializado en temas ambientales y asociado de Barros y Errázuriz, firma de abogados chilena y aliada de Miranda y Amado. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido a Copod. Es un gusto tenerte en el podcast para este episodio. Sí, ¿qué tal, Alberto? Muy buenos días. Saludos desde Chile. Para mí un honor estar contigo ahora grabando en Ecopod, especialmente tocando temas que nos interesan a ambos por nuestra área de práctica y también para poder identificar los desafíos que tenemos ambas legislaciones en estos temas de tratamiento de residuos, como vamos a hablar. Así es. Y justamente como tú lo adelantabas, para este episodio y tal como conversábamos por interno días atrás, hemos elegido un tema que la verdad es muy interesante e importante, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre la ley REP, ¿no? Que regula la responsabilidad extendida del productor, principio además pilar y esencial en la regulación de residuos sólidos, ¿no? En Chile, desde el 2016, ya existe esta ley REP, ¿no? Que regula justamente la responsabilidad extendida del productor e incorpora algunas obligaciones específicas para los productores o comercializadores de productos envasados, ¿no? O que cuentan con un embalaje particular. Esto para fomentar mejores prácticas ambientales, es decir, en la misma fabricación, importación y los materiales de estos envases o embalajes, y tener además una real trazabilidad de qué ocurre con estos residuos, ¿no? En el caso chileno, inclusive hace un par de meses, y esto se conoció en medios, se iniciaron los primeros procesos sancionatorios por incumplimiento de esta normativa, ¿no? Concretamente a las empresas Huawei e Insacomex. Nosotros, lamentablemente, acá en Perú, todavía no tenemos una regulación específica que desarrolle y que de manera más detallada, ¿no? Regule este tema de la responsabilidad extendida, pero justamente por eso queríamos aprovechar la experiencia que ustedes tienen. En ese sentido, te quisiera preguntar, ¿qué alcances y nuevas obligaciones incorpora la ley REP? ¿A quiénes aplica y cuáles son los productos prioritarios regulados en esta normativa, ¿no? Sí, claro, no hay problema. Bueno, Alberto, te cuento un poco cuál es la realidad de nuestro país en este tema. Bueno, como bien señalabas, el año 2016 se publicó en Chile la llamada Ley REP, que es el nombre común y corriente con el que se conoce la Ley 20.920, que el título completo es la Ley Marco para la Gestión de Residuos, la responsabilidad extendida al productor y el fomento al reciclaje. A pesar de que tiene estos tres grandes elementos, gestión de residuos, responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje, la ley se conoce como Ley REP justamente porque quizá el corazón de la norma es esta responsabilidad extendida al productor, ¿ya? Que un poco como dice su nombre, lo que busca es establecer que los productores de determinados productos, que son los llamados productos prioritarios, que ya podemos conversar cuáles son, van a tener una obligación de hacerse cargo o responsable de la gestión de esos residuos cuando ingresen al país, ¿ya? Un poco esta norma busca concretizar lo que se llama los principios de la economía circular, en el sentido de que una persona, productor de un determinado producto o importador también, tenga que hacerse cargo de la gestión de ese residuo. Es decir, no basta con que la persona cumpla con la normativa ambiental general, sino que tiene que preocuparse de que ese residuo sea bien gestionado, ¿ya? Y en ese sentido, esta ley establece una serie de principios, como una ley marco, establece una serie de principios que aplican en general, y el principio quizás más relevante es justamente el principio del que contamina paga. ¿Ya? Y así se define, o sea, está establecido y está definido legalmente el principio del que contamina paga. En ese sentido, el generador de un residuo es responsable de este. ¿Ya? Y ahí que se habla de esta responsabilidad extendida al productor. Entonces, ¿a quiénes aplica? Bueno, principalmente a las personas que son productores de productos prioritarios. ¿Ya? Son probablemente las personas jurídicas o naturales a las que más es relevante la aplicación de esta normativa, siempre en juicio de que también la normativa aplica a municipalidades, le otorga mayores facultades, y también a las personas naturales en el sentido de fomento al reciclaje. Pero el corazón de la norma es a los productores de estos productos prioritarios, ¿ya? Y nuestra ley, quizá a diferencia de lo que sucede en el ámbito comparado,
decidió legalmente definir cuáles son estos productos prioritarios. Podría quizá haber dejado alguna definición general para darle un poco más de mano quizá al Poder Ejecutivo, que a través de reglamentos o decretos pueda establecerlo, pero nuestra normativa eligió otro camino, que es definir legalmente cuáles son estos productos prioritarios. ¿Ya? Y estos productos prioritarios están definidos también en la ley. Son los aceites lubricantes, los aparatos eléctricos y electrónicos, las baterías, los envases y embalajes, los neumáticos y las pilas, ¿ya? Acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque también están establecidos como productos prioritarios los diarios, periódicos y revistas, pero a diferencia de los anteriores, estos no están sujetos a obligaciones o metas de recolección, ¿ya? Sino que es un producto prioritario que tiene como un carácter especial, ¿ya? Está definido como tal, pero no está sujeto a estas obligaciones. Y el segundo paréntesis, con el tema de cuáles son los productos prioritarios, es que súper recientemente, hace un par de meses, el Ministerio del Medio Ambiente también declaró a los productos textiles como productos prioritarios, en el marco de esta normativa. O sea, también el Poder Ejecutivo tiene también la atribución de poder determinar otros productos prioritarios, sin perjuicio de lo que están establecidos en la ley, son estos que yo te comentaba. Ujú. Perfecto. Qué interesante lo que nos comentas porque sí, definitivamente, o sea, a ver, y para contextualizar también y Ujú. por qué elegimos este tema, ¿no? La responsabilidad extendida del productor es un principio que ya acompaña la mayoría, por no decir casi todas, las regulaciones en materia de residuos sólidos, las vigentes, digamos, las actuales, ¿no? Pero siempre queda el temor, siempre queda la duda y estos parámetros o criterios de cuáles son esos productos prioritarios, residuos prioritarios, ¿no? Que Ujú. a los que Sí, sí se les va a dar un mayor foco de atención y a los que sí se les va a imponer esta carga justamente de hacerse cargo y garantizar finalmente cuál va a ser el destino, el real destino de estos residuos, ¿no? Qué interesante lo que nos comentas, como te comentaba también días atrás, nosotros lamentablemente todavía no tenemos una regulación tan detallada como la de ustedes. Esperamos tenerla pronto, y, pero tenerla en buenos términos y de sí, manera claro. razonable, que su aplicación sea, digamos, gradual y que seamos también realistas, era algo que yo te comentaba ya off the record del podcast, de que lamentablemente nosotros acá en Perú, hasta la fecha, no tenemos un buen sistema de recolección y de manejo de residuos, ¿no? Lo que impone también una carga importante para cuando los productores o comercializadores ya estén obligados a todas estas metas y a todos estos planes de gestión que esta normativa impulsa. Y habiendo dicho esto, desde tu perspectiva, hasta ahora y en lo que ya va inclusive de la aplicación de la ley REP en el caso chileno, ¿consideras que la ley REP es lo suficientemente clara y positiva o existen temas que deben ser todavía mejorados, ¿no? Mejor establecidos o reglamentados? Sí. Quizá ahí me faltó comentar un poco de cuál es la lógica del funcionamiento de esta normativa, justamente a la ley de cómo yo lo evalúo, quizá, lo que ha sido la aplicación. Esta ley determina estos productos prioritarios, que la propia ley dice que fueron escogidos los aceites lubricantes, las baterías, los neumáticos, etcétera. ¿Por qué fueron definidos eso y no otros productos? Básicamente porque son productos de consumo masivo, que son productos que generan un volumen significativo de desechos, que necesitan ser, digamos, valorizados o que el productor se haga responsable de ellos, que generan algún tipo de riesgo para la salud de la población o de las personas o el medio ambiente, y también que sea factible su valorización. Esos son los principios por los cuales se guió la elección de estos productos prioritarios, ¿ya? Em, Ujú, y lo relevante quizá, o para que ustedes entiendan cómo funciona, la ley establece estos productos prioritarios, pero le otorga el mandato al Poder Ejecutivo para que a través de decretos establezca las metas de valorización, ¿ya? Es decir, la ley tiene una bajada práctica, que es usted, Ministerio del Medio Ambiente, en el caso de Chile, tiene que definir, por ejemplo, para los neumáticos, cuáles van a ser las metas de valorización. Y así para cada uno de los productos prioritarios. Y de hecho, no todos los productos prioritarios cuentan hoy día con ese decreto de metas, ¿ya? Sino que solo algunos. Por ejemplo, el aceite lubricante, los envases de embalaje, los neumáticos, eso sí cuentan con sus decretos hoy día, que eso además implica todo un proceso de elaboración del decreto, con participación ciudadana, con discusión pública,
Y recién ahí, una vez que se publica el decreto, empiezan a correr los plazos de implementación de la ley, que además tiene un horizonte temporal bastante relevante, ¿ya? Entonces, un primer desafío, quizá que yo identifico de cómo se ha implementado la ley, es ojalá poder en primer lugar implementar todos esos decretos de meta, que algunos todavía están pendientes, porque sin esos decretos de meta la ley un poco solamente rige un ámbito de información general, pero no establece metas claras para la recolección de los residuos. Eso como primer desafío. Y yo creo que el segundo gran desafío, y un poco lo relaciono con lo que comentaba al principio, es esta tercera pata de la ley, que es el fomento al reciclaje. Que yo creo que quizá la normativa se ha enfocado mucho en lo que es la responsabilidad extendida al productor, en los sistemas de gestión de estos residuos a los que están obligados a someterse, pero yo creo ha faltado una campaña potente de fomento al reciclaje, especialmente dirigida a las personas naturales, ¿ya? Que es una de las etapas fundamentales también de la ley, digamos. O sea, esta ley no se entiende si no se fomenta el reciclaje también a nivel doméstico y a nivel industrial, ¿ya? Y creo que ahí ha faltado quizá un poco más de énfasis. Yo creo que son los dos grandes desafíos: completar los decretos de meta y fiscalizarlos para su cumplimiento a los productores de estos productos prioritarios. Y en segundo lugar, unas campañas relevantes para fomentar el reciclaje. Yo creo que son como los dos grandes desafíos. Pero además de eso, yo creo que la ley ha sido buena en el sentido de que las empresas han comenzado a implementar estas metas. Un poco más adelante vamos a comentar lo que ha pasado desde el punto de vista sancionatorio, pero esto va a implicar que las empresas tienen que cambiar un poco la perspectiva de cómo están manejando los residuos, y creo que eso también ha sido muy importante. Claro. No, muchas gracias por tu precisión. De hecho, sí, y yo también me uno a la precisión. Hace un momento mencionaba que nosotros acá en Perú consideramos importante próximamente ya tener una reglamentación acerca de esto de la responsabilidad extendida del productor. Sin embargo, así a secas puede sonar de que lo que queremos o lo que buscamos es que más bien los industriales o los productores de estos productos pues cuenten ya, ¿no? De manera inmediata con estas obligaciones para hacerse cargo de los residuos a futuro. Sin embargo, en realidad, yo soy al menos un fiel creyente de que esto no debe de ser visto solo desde ese enfoque, ¿correcto? Sino que esta regulación de la responsabilidad extendida del productor finalmente lo que debe de tener como último fin es justamente la valorización, ¿no? O sea, hacerle Exacto. la trazabilidad a los residuos, pero también con el ánimo de poder valorizar. Hoy día, por ejemplo, acá en Perú, nosotros asesoramos a una de las principales operadoras de residuos sólidos y uno de los grandes desafíos que tenemos con varios de sus clientes y con varias de las operaciones que maneja esta empresa es que lo que nos dicen los técnicos, los comerciales y los abogados es increíble, ¿no? Porque la regulación de residuos sólidos siempre cada vez más se orienta al reciclaje, a la valorización. Sin embargo, no hay reglas muy claras de cómo va a conversar este reciclaje y valorización con el tema de las obligaciones de los generadores. Hasta qué punto el generador, ¿no? De una compañía minera, de una petrolera o de una industria, se va a sentir cómodo con entregar sus residuos y saber o entender que el destino, pues finalmente va a ser de repente un reciclaje, una reutilización, hasta qué punto va a tener o no responsabilidad, qué tan bueno o no es entregar así los residuos. Entonces, de verdad que sí necesitamos reglas claras por ese lado, ¿no? Así que muchas gracias por tus apuntes. Y finalmente, como tú bien mencionabas, en el caso chileno, esto ha terminado justamente en el inicio de algunos procesos sancionatorios, ¿no? Recientemente, si no me equivoco, en mayo salió en medios que se habían iniciado estos procesos contra Huawei e Insacomics. ¿Qué es lo que la autoridad ambiental chilena identificó en estas operaciones y cuáles son las consecuencias previstas, ¿no? Un poco si nos puedes contar en qué estado están estos procedimientos. Sí, te cuento, Alberto. Claro, esta ley, la ley 20.920 de responsabilidad extendida al productor, la llamada ley Herrera acá en Chile, le otorga específicamente al organismo que ya existe, que ya existía por la normativa general, que es la Superintendencia del Medio Ambiente, la potestad de fiscalizar el cumplimiento de esta normativa, ¿ya? Y de hecho establece determinadas sanciones, que son fundamentalmente sanciones pecuniarias, ¿ya? Y también de amonestación por escrito, pero la gran mayoría, por lo que creemos, van a ser sanciones de carácter pecuniario, es decir, multa.
¿ya? Y efectivamente, en mayo de este año, a fines de mayo, fue una gran noticia porque por primera vez la Superintendencia del Medio Ambiente inició dos procedimientos sancionatorios por incumplimientos de la ley REP, ¿ya? Uno fue contra la empresa Huawei, que ustedes sabrán es una empresa que produce productos electrónicos, em, que cuenta también con envases y embalajes justamente, y la otra empresa, un sistema individual de gestión que se llama Insacomex S.p.A., ¿ya? Básicamente, me voy a enfocar un poco más en el caso de Huawei, que creo que es un poco más relevante. El caso de Insacomex, esto es un sistema de gestión que lo que sancionó la superintendencia o inició el procedimiento sancionatorio fue por no cumplir con ciertos deberes de información, ¿ya? Esta empresa tenía el deber por la ley de enviar determinada información a la superintendencia asociada a las metas, a los números de recolección de residuos, y esta empresa no envió esa información y por eso inició el procedimiento sancionatorio. Pero quizá el caso de Huawei es un poco más relevante por dos razones. Uno, porque en el caso de Huawei la infracción fue calificada de gravísima, ¿ya? Es decir, en el rango más alto de gravedad de las sanciones, es decir, que está Ujú. sujeta al mayor grado de multa también en el caso de que el procedimiento culmine de esa forma. Y en este caso lo que la Superintendencia de Medio Ambiente sancionó o inició el procedimiento sancionatorio es porque esta empresa no contaba con un sistema de gestión justamente de sus residuos desde septiembre del año 2023. Es decir, en términos simples, la empresa Huawei no estaba cumpliendo con una de las obligaciones más importantes o más relevantes de la ley RED, que es contar con un sistema de gestión de mis residuos. En este caso era por los envases y embalajes que producía la empresa porque ya estaba vigente el decreto de metas. Es decir, una vez que se publica el decreto, la empresa estaba obligada a contar con este sistema de gestión de residuos y la empresa no lo cumplió. Estos procedimientos, ambos, partieron en mayo, recién hace un poquito más de 2 meses y están todavía en curso. Probablemente esto va a tomar bastante tiempo. Y en el caso de Huawei, la empresa le propuso a la Superintendencia de Medio Ambiente determinadas acciones para volver al cumplimiento, lo que se llama un programa de cumplimiento ambiental. Y justamente yo lo estaba revisando ayer y la principal acción de ese programa de cumplimiento es justamente someterse a un sistema de gestión, es decir, volver al cumplimiento ambiental, ya que es una Ujú. de las alternativas que da la normativa. En cambio, en el caso de Insacomex, ellos presentaron descargos, que es básicamente presentar una determinada defensa escrita respecto a la imputación que está realizando la superintendencia. Es decir, ambas empresas, a pesar de ser sancionadas por la misma ley, se fueron por caminos distintos. Uno, de cierta manera, quiere volver al cumplimiento, que es Huawei, y la otra por descargo. Y esto sigue en curso. De acuerdo. Qué interesante lo que nos comentas. Yo tengo dos apuntes. Una, te quería preguntar, ¿cuál sería la potencial multa máxima que podría ser impuesta contra Huawei? Sí, en el caso de Huawei, como yo te comentaba, la superintendencia calificó la infracción preliminarmente en la formulación de cargo como una infracción gravísima, ¿ya? Ujú. Al ser una infracción gravísima, está sujeta al mayor rango de multa, ya que es de una unidad tributaria anual chilena a 10.000 unidades tributarias anuales, que son aproximadamente, si no me equivoco, unos 8 millones de dólares la multa máxima, ¿ya? Ujú. Obviamente Wow. acá entran en juego determinadas atenuantes, determinada agravante y un poco la superintendencia tendrá que jugar con eso, con esas herramientas que da la propia normativa, pero ese es el rango máximo. En el caso de Insacomex, la infracción fue calificada preliminarmente como grave, entonces se reduce a la mitad, un máximo de 5.000 unidades tributarias anuales, ya que un poquito Oh, menos de la mitad que comentaba antes, 4 millones de dólares aproximadamente. ok, claro, no son multas tampoco bajas, son multas considerables. Quizá el caso de Huawei es un caso que puede generar mayor sensibilidad por el Sí, giro del negocio, ¿no? Y porque le puede llamar, digamos, la atención a otras empresas del mismo rubro o de rubros similares que utilicen los mismos envases, embalajes o productos, ¿no? sí, Y ahí, ahí sí, quería sí. comentarte algo, Ujú, Alberto, que como yo te comentaba el caso de Huawei, ellos presentaron un programa de cumplimiento, y si este programa de cumplimiento que incluye una serie de acciones y metas, este programa de cumplimiento, si es aprobado por la Superintendencia de Medio Ambiente y es ejecutado en forma satisfactoria, el procedimiento no debería culminar con sanción para Huawei. Es un poco, justo. esto es un instrumento de incentivo al cumplimiento ambiental que tenemos acá en Chile. Correcto, sí, y justo ese era el segundo tema que te iba a comentar porque sí estoy más o menos familiarizado con la normativa ambiental y sancionatoria de ustedes y yo sé que el programa de cumplimiento es
es una alternativa que tienen los administrados, ¿no? Para que si son fiscalizados o supervisados y se les detectase algún incumplimiento o alguna infracción, tengan esta última chance de proponerle, digamos, un programa de corrección, ¿correcto? Si no me equivoco, a la autoridad. Y si este programa de corrección es cumplido al 100%, pues se exoneran de la multa, pero digamos, es como la última chance antes de ser multado, ¿no? Nosotros Exacto. no tenemos una figura así, nos gustaría tenerla, la verdad, hay casos que sí lo ameritan, y lo que sí tenemos es un proyecto normativo también, estamos llenos de proyectos por lo que te estoy contando, que sí ha incluido una especie como de programa de cumplimiento. Bueno, esperemos que prospere y ya te estaré contando próximamente. Quizá eso dé pie a que tengamos otro episodio en el que podamos compartir un poquito más acerca de la experiencia de este tipo de programas. Qué interesante. Muchísimas gracias, Cristóbal, por tus aproximaciones, comentarios. De hecho, ya te estaremos molestando de manera oficial y por interno para ver cómo No hay terminan problema. estos casos. Y pues nada, yo creo que, bueno, a ver, una sanción a nadie le gusta, creo, ser sancionado, pero creo que Exacto. con miras a que ya tenemos que reconocer de que la responsabilidad extendida del productor es un tema que inevitablemente debe de ser regulado, pues lo que se debe de buscar es que la regulación sea lo suficiente, razonable, gradual y conciliadora para justamente ir introduciendo estas nuevas exigencias de manera progresiva, de manera gradual, ¿no? Así que, así que nada, estaremos muy atentos. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros tu experiencia. Y nada, yo estoy completamente seguro de que habrá oportunidad eh, de repetir la invitación y de tenerte nuevamente aquí en Ecopod. Y quién sabe, de repente te vamos a visitar hasta Chile. Así que Eso. No, de todas maneras, Alberto, muchas gracias por la invitación. Un tema muy interesante, muy relevante, especialmente considerando que es una normativa que por lo menos en Chile está súper, está en un periodo de implementación, entonces todavía se han identificado estos desafíos que yo te comentaba y hay harto espacio para mejora y sin duda una experiencia que a ustedes también les puede servir en todas las discusiones que están teniendo internamente, no solamente a nivel de quizás de la ley REP, sino que también estos instrumentos de incentivo ambiental que por lo menos en nuestra experiencia han funcionado bien. Así que no, feliz de participar y espero que nos veamos pronto también. perfecto. Muchas gracias, Cristóbal. Un abrazo desde Lima y nada, seguimos en contacto. Listo, un abrazo de Santiago, Chile. Nos vemos, Alberto. Nos vemos. Gracias por escuchar este capítulo de Copod. Los invitamos a seguirnos y suscribirse en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo.